Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, alabado sea el Señor para siempre. Dios fortalezca a mis hermanos, les dé fuerza para seguir predicando, seguir hablando la verdad, trabajando para el reino de los cielos, lo cual es lo mejor que se puede hacer en esta vida, primeramente. Bueno, les quería hablar acerca de las iglesias, o sea, la diferencia entre la iglesia de Dios y todas las iglesias que hay en el mundo, porque según lo del cristianismo solamente podemos ver cómo en realidad cómo Satanás ha contaminado lo que se decía ser de Cristo. O sea, un cristiano, una iglesia cristiana, algo que en realidad por nombre y por creencia es parte de la iglesia de Cristo. O sea, dicen creer en Cristo, dicen seguirlo a Él, pero cómo hoy en día Satanás los ha engañado. Y cómo hoy en día muchos dicen ser cristianos, pero no cumplen los mandamientos de Dios, de Jesucristo. Dice, si me amáis, cumplid mis mandamientos. Y no lo hacen. Tantas cosas que a la verdad confunden a los hijos de Dios. Y son engaños de muerte, engaños grandes, porque si alguno en realidad tuviere verdadero celo de Dios, de justicia, de seguir el bien y lo correcto, todos estos grupos religiosos, iglesias, están para confusión. O sea, para confundir al que quiere arrepentirse, al que quiere ir a la verdad. Cuando llegan a esas iglesias grandes, en otras cuando hay reggaetón cristiano, rap cristiano y tantas cosas que son abominación espiritualmente, son espíritus malos que se hacen pasar por ángel de luz, son Satanás vestido de luz y jóvenes bailando con música que se dice ser de Cristo o de Dios, pero no lo es en realidad. Imagínense que si los que son de Cristo, los que se esfuerzan mucho, los que ayunan, los que oran, los que aman a Dios con toda su alma y corazón, los que le quieren buscar día a día más, los que tienen gozo y alegría por saber que todo este mundo tiene fin, término y destrucción, para que ya no haya más victoria para el pecado, viene el juicio de justicia y de verdad, los que se alegran en eso, los que aborrecen el pecado, el adulterio, la mentira y todo lo que a Dios no le agrada, porque aman a Dios. Si ellos se equivocan, si ellos tienen errores, que aún no sean voluntarios o no, pero tienen errores. Dice la palabra del Señor, dice, si el justo con dificultad se salva, habla del justo, o sea, eximiendo todos esos grupos religiosos de reggaetón, rap cristiano y cosas de espíritus engañadores, sino hablando de cristianos verdaderos, de amadores de la justicia, de la verdad de Dios, que aman a Dios sobre todas las cosas y esperan en el reino de los cielos. De ellos,
porque hablamos de cómo Dios le llama a sus hijos justos. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué le espera al pecador y al impío? Si cuando los hijos de Dios queremos hacer justicia, queremos hacer las cosas bien para Dios, queremos estar en el camino correcto siempre para Dios, queremos agradarle, y aún así tenemos errores, aún así hay malas elecciones a veces, aún así a veces tenemos afán de cosas que en realidad no tienen sentido en lo espiritual para Dios. Aún así vamos por cosas que a veces no tienen ni una conveniencia, y ahí ocurren los lamentos, los dolores, los accidentes, miles de cosas graves, porque nos apartamos de las manos del Señor por cosas que no valen, por personas que muchas veces fueron enviadas por el maligno para engañar, para destruir al que en realidad estaba en los buenos caminos, para atraerlo a cosas que no, para atraparle, para atrapar su alma, para cazarla como cazador. Entonces, si al justo le pasan esas cosas, si el justo corre peligro, si el justo con dificultad se salva y dice que el juicio comienza por la casa, primeramente comienza por la casa, o sea, por los de la casa, por los hijos de Dios. Y dice que ellos con dificultad se salvan. ¿Qué le espera al pecador y al impío? Ninguna esperanza. Ninguna esperanza. Por eso que si no te arrepientes de tus pecados, si no clamas a Dios de todo corazón, si no aceptas a Jesucristo como tu Salvador, si no le conoces personalmente, porque tu arrepentimiento no es sincero, ¿qué esperanza vas a tener? ¿Qué esperanza vas a tener si el que lo hace, si el que conoce a Cristo falla? Si los profetas tuvieron fallas, si David tuvo errores, si los que el Señor escogió y los ungió, Salomón, David, que amaba tanto a Dios, Saúl, si los que el Señor pone su mirada en ellos y les da gracia, fallan, tienen errores, y aún el Señor les da esperanza, aún el Señor les da promesa. Jesucristo es la promesa que limpia los pecados. Si los justos fallan, ¿cuánto más los injustos, los que no quieren la justicia, los que no les importa? ¿Qué será de ellos, mis amados? Entonces, la diferencia entre una iglesia verdadera y una iglesia falsa, pues la diferencia es simple. La iglesia verdadera de Jesucristo es espiritual y está en todos aquellos que aman a Dios con toda su alma, mente y fuerza, conocen y han aceptado a Cristo como su único y verdadero Salvador, para gloria de Dios Padre, tienen una relación con el Espíritu Santo, Dios tiene puesta su mirada en ellos, son hijos de Dios, y Dios para ellos es Padre y Dios, porque Jesucristo decía: mi Padre es vuestro Dios, o voy a mi Dios y Padre. Entonces, todos ellos son la iglesia de Dios. Mas todo lugar donde hay templos de idolatría
de vanagloria, de adulterio, de fornicación, de lascivia, de seducción. Todas aquellas personas, cuerpos que son prestados para seducción, para maquillarse, para vestirse, para seducir a otro. Sus corazones están pensando en cómo verse mejor para que otros caigan. No pensando en cómo predicar el evangelio, cómo hacerlo mejor para el reino de los cielos, sino pensando en cómo sacar ganancia, provecho, dinero, adulterio, suciedad, muerte, fornicación. Sean de iglesia o templo de reunión, donde se reúnen, pero si están en esas cosas, simplemente no son de la iglesia de Cristo. No son de la iglesia de Cristo. Esa es la diferencia entre las iglesias. Que la iglesia de Cristo tiene a Cristo, es de Cristo, tiene el Espíritu Santo de Dios. Así como Cristo tenía y tiene el Espíritu Santo de Dios. Así la iglesia de Cristo tiene el Espíritu Santo, tiene a Cristo en su corazón. Y su verdadero propósito más importante es predicar el evangelio. Es dedicarse a las cosas de Dios. Es un gozo para un cristiano decir la verdad, decir la justicia, decir busca al Señor, arrepiéntete. Y un gozo más grande es cuando la gente se apercibe, se arrepiente. No está metido en pleitos, adulterio, fornicación, mentira, engaño, lascivia, robo, hechicería, como todo eso de la suerte y tantas cosas. Entonces, es simple. La iglesia de Cristo es una. No hay división. No hay separación en el cuerpo de Cristo. Pero en los que están mal, en los que no conocen a Cristo, séanse los que se llaman cristianos a sí mismos o no cristianos, no pertenecen a la iglesia de Cristo y pertenecen al grupo denominado el mundo y las tinieblas, y sus corazones están llenos de tinieblas y de injusticia y de pecado, de adulterio, de fornicación, de malos pensamientos, de malos actos, porque cada pensamiento o lo que hay dentro de ti provoca los actos que son fuera de ti, que son en esta realidad, en este mundo físico. Entonces, como dice que de la abundancia del corazón habla la boca, también de la abundancia del corazón son nuestros actos. Porque si estamos en pecado y en maldad y en adulterio y en fornicación y en seducción, nos vamos a preparar para eso. Vamos a estar preocupados de comprar cosas para eso, para vestirnos, para seducir, para pintarnos. Y si estamos preparados para la fornicación, vamos a preocuparnos de tener cosas para dedicarlas a eso, buena ropa y cosas llamativas que puedan atraer a esas personas, vehículos y cosas así. Y toda la motivación de nuestras ganancias van a ser para lo que a nosotros nos agrada, para lo que está lleno nuestro corazón, que va a ser destruir a otros con pecado, con seducción, con mentira. Entonces, no sacamos nada de decir somos cristianos, ir a la iglesia, si en realidad nuestro corazón no ha cambiado, nuestro corazón no ama la justicia, nuestro corazón no tiene ni conoce a Dios, porque Dios es justicia, Dios es amor, Dios es verdad. Él es esas cosas, Él es el espíritu de esas cosas, su Espíritu Santo tiene esas cosas en Él, la verdad, la justicia, el amor, la paz verdadera de Dios. Mas el que no conoce a Dios no tiene la paz de Dios, no tiene la palabra de Dios, no tiene la justicia en Él, no tiene lo bueno en Él, no puede ayudar bien a su prójimo. Se ayudan, pero para cometer pecado.
se ayudan, se prestan dinero cuando no tienen para salir, a emborracharse, a fornicar, a adulterar. Se ayudan, pero no para lo bueno. Porque el que no es de lo bueno no va a hacer las cosas en lo correcto, en el bien. Piensan que hacen lo bueno, piensan que hacen lo correcto, piensan que no han matado a nadie, piensan esas cosas, pero con sus obras, con sus actos, con la raíz, con el fruto que sale de su corazón, ya lo han hecho. A sus propios hijos los matan, espiritualmente, a los ojos de Dios. Los matan, enseñándole todas sus mentiras, sus adulterios, sus fornicaciones, y esos mismos espíritus pegados en sus hijos por ver cómo hacen sus padres. Entonces, mis amados, así es la verdad, las cosas. Así son las cosas de Dios. En Dios lo que es negro es negro y lo que es blanco es blanco. No hay intermedio. Entonces está el que se salva y el que no se salva. Está el que cree y el que no cree. Muchos piensan que creen. El que piensa que cree es porque ha sido engañado por Satanás. Porque piensa que cree, pero está en todas las obras malas que yo les digo. Maquillaje, seducción, adulterio, mentira, engaño, pleito, ira, odio hacia sus hermanos y hacia sus prójimos. Ese es el que no cree, es el del mundo, pertenece al mundo, pero él cree que sabe o que cree o que es cristiano, pero pertenece al mismo grupo del que dice que no creo, que no me interesa salvarme ni nada. Y está el que cree, el que hace, el que tiene a Cristo en su corazón y sus obras son de Cristo, de verdad, de justicia, que cuando va a cometer un error siente en su corazón que está mal, que es pecado y se retracta de esas cosas y las aparta de sí. Y hace la justicia, y hace la verdad, y predica el evangelio, y ya es una nueva criatura, y no es igual a su antigua vida, no hace las cosas a su antigua vida, sino que el reino de los cielos ha entrado con poder en ese corazón, y ahí abunda Cristo en él, y el Espíritu Santo, y Dios Padre y Dios Hijo, que son un solo Dios. Entonces, no hay iglesias, o sea, no son muchas iglesias, porque dice que en el mundo dice que es una puerta ancha y que hay muchos caminos en ella, pero es la misma puerta, por casualidad es solo una puerta, pero hay muchos caminos en ella que parecen camino de verdad, de justicia, el evangelio correcto, la verdad, que ahí estoy bien con Dios, que otros ahí ven sanaciones, milagros, parecen camino de justicia, pero su final es muerte y perdición. Y que la puerta estrecha es estrecha, y no hay muchos caminos ahí. Al contrario, solo un camino, angosto. O sea, tienes que caminarlo con mucho cuidado porque si no te sales de él. Y te puedes perder, extraviar. Y más encima está lleno de obstáculos, de cardos, espinas. Entonces, por lo que te dice la palabra, no es algo fácil. No es fácil ese camino porque comienzas a caminarlo en un lugar donde todos se dirigen a otro lugar. Todos van para otro lugar, van caminando por un camino ancho y te ven a ti en ese caminito y tan difícil de caminar y te dicen, ¿para dónde vas?
mira qué estás haciendo, vente por acá, mira, tú dices que crees en Cristo, yo también tengo voy a la iglesia, pero no hay que ser fanático, no hay que ser fanático a esas cosas. Mira, si aquí igual le puedes servir a Cristo y es más tranquilo, estás más cómodo, te voy a buscar en auto. Te voy a buscar en auto y así todo bien, cómodo y fácil, de primera. Pero al final Satanás lo único que busca es apartarte de ahí, de ese caminito angosto y difícil de caminar. Y mostrarte otras cosas con facilidad, con más facilidad, que parecen camino de verdad y justicia, pero en realidad no lo son, porque Satanás siempre se ha presentado como ángel de luz, como que él es un espíritu de luz, como que él es un espíritu bueno para engañar al mundo, pero en realidad es un espíritu de perdición. Entonces no hay muchas denominaciones, mis hermanos. La Iglesia de Cristo es solo una. Es solo una. Es solo una esposa. Y el que no está ahí pertenece al mundo. Pertenece al mundo. Al mundo. Y el espíritu que está en el mundo, que se mueve por los aires, es Satanás. Es un espíritu de pecado, fornicación, adulterio, mentira, engaño. Vive ese espíritu ahí. Entonces, todos los que viven en él fingen ser buenos, fingen ciertas cosas, y otros lo hacen abiertamente, son malos abiertamente, porque ahí aflora el espíritu de engaño, de maldad, de odio, de pleito. Entonces en el mundo tú puedes ver mal directo, golpeando a otros, maltratando a otros, abusando de otros, de animales, destruyendo la creación de Dios, y puedes ver a otros que son malos, pero ocultamente, y se presentan como ángeles de luz, como cristianos, como instituciones buenas, como cosas buenas, pero su final es engañar, destruir, hacer pensar a la gente que en realidad van por buen camino y que en realidad tienen una esperanza de salvación con lo que están haciendo, y con ir a ese lugar que tienen algo de salvación y que tienen una esperanza, pero es una falsa esperanza y es una falsa salvación, y lo único que te está haciendo ahí Satanás, o el espíritu de Satanás, en mantenerte engañado porque ni él sabe el día ni la hora cuando viene nuestro Señor. Entonces él te quiere mantener engañado todo el tiempo. Por él ojalá llegara nuestro Señor y tú estuvieras ahí engañado. Entonces él va a venir, se va a ir y no te vas a ir con él. Y vas a haber sido engañado. Él te robó lo que tú podías haber tomado, la salvación, te engañó. Entonces te das cuenta, así actúa el mundo, Satanás. Las cosas del mundo, las seducciones, las drogas, los adulterios, todas esas cosas quieren atraparte, quieren encadenarte, no te quieren dar libertad, que tú siempre vayas tras ellas, te distraigas en el mundo y nunca encuentres ese camino angosto, difícil de caminar, de justicia, de verdad, de amor en Dios, de lo correcto. Lo cual, sin Dios, sin conocerle a Él, ese camino lleno de espinas no le va a agradar a nadie. Porque el único mártir capaz de haber hecho ese camino, haber caminado por ese camino, haber cumplido la palabra de Dios, fue Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo, que sabía que venía a sufrir y a dolerse. O sea, él iba por ese camino estrecho, doloroso, lleno de cardo y difícil de caminar. Y lo hizo, y lo caminó alegre y gozoso. Pero el que no tiene a Cristo, ese camino es horrible, porque él quiere ir cómodo. Él quiere no tener pena, dolor ni sufrimiento. Y les aseguro que hoy en día ni siquiera es mucho a lo que se debiera haber sido, porque Cristo, con lo que Él pagó, evita sobre nosotros toda la pena, el dolor y el sufrimiento que deberíamos haber pasado. Él cargó con todo. Entonces démosle gloria a Dios, gracias a Jesucristo, su Hijo, y gloria a Dios Padre por todo como Él lo ha hecho. Pero al mundo no le agrada ese camino.
O sea, cuando tú quieres ir ese camino y aún no conoces a Cristo, no te va a agradar. Te va a ser difícil agradarte caminar por ahí. El secreto es que no te rindas, no te rindas. Clama, ora, pídele que quieres conocer a Dios y pídele arrepentimiento de todo corazón, porque ese es el que logra el cambio, ese es el que logra conocer a Cristo, ese es el que logra el bautismo del Espíritu Santo, un arrepentimiento de todo corazón real, no algo fingido que diga ya me arrepentí, y algunos hasta pueden llorar, pero no es real. A veces hasta ellos piensan que es real, pero en realidad tienen miedo, espanto de qué puede pasar, tienen duda, y eso hace que no sea real lo que sientes. Bueno, mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, los fortalezca en palabra, en sabiduría, en poder, en las promesas de nuestro Padre, porque nuestro Señor ya viene y todos van a estar distraídos en sus asuntos, en sus cosas, y Él va a llegar sin aviso. Así que apercíbanse, es un aviso. Apercíbanse. El Espíritu Santo dice que se aperciban, que estén en una buena relación con Dios, que vayan por aceite de la unción del Espíritu Santo, que sus copas no estén vacías, porque sus copas vacías van a ser vacías del Espíritu, van a estar llenas de cosas materiales, riqueza, dinero, cosas de la tierra, pero espiritualmente no van a tener nada. Dios los bendiga. El Señor ya viene. Él haga su voluntad para siempre. Amén.